Inicio grabando clase. Sí tener esto muy en cuenta de lo que son los derechos humanos. Como les decía, lamentablemente por televisión, por malos abogados o por personas sin escrúpulos, terminan aprovechándose de estas garantías y terminamos pensando que los derechos humanos son algo que beneficia a los ladrones o que son cosas que no nos dejan nada bueno. Realmente no es así. El hecho de que tengamos derechos humanos es la razón por la cual podemos votar, es la razón por la cual muchas de nuestras familias, incluso me imagino que deben haber salido de una condición de pobreza, una condición media, una clase alta. Sin derechos humanos hubiese sido imposible eso. Sin derechos humanos hubiese sido imposible que cada uno tenga un nombre, que cada uno tenga una familia, que cada uno tenga opinión. Entonces, nunca confundir derechos humanos con algo negativo, sino siempre verlo desde el punto de vista positivo, en este caso, que es para lo que existen. Los derechos humanos, vuelvo y repito, no están concebidos bajo la idea de tratar de dañar a alguien, por así decirlo, sino que al contrario, la idea de derechos humanos es tratar de garantizar que todas las personas tengan los elementos que se consideran mínimos para poder vivir y que ahí sí cada persona bajo su propio criterio pueda decir, yo quiero ser educador, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser chofer o yo quiero ser millón cosas, pero que no sea en este caso obligado por el contexto, que no sea me metí a tal trabajo porque era lo único que tenía o tuve que dejar mis estudios porque no tenía dinero, que no ocurra eso, sino que todas las personas, como menciono, tengan esas garantías y ahí sí, para que cada persona escoja lo que cree mejor como proyecto de vida. Eso es realmente a lo que hace referencia los derechos humanos en general. En el Puedo hacerle Ecuador, una pregunta. dígame, Rafael. No, no, siga. Ah, ya, Primero, puede estar equivocado, siga. ya. Entonces, desde el punto de vista de Ecuador, tenemos que como historia, por así decirlo, tenemos desde 1830 hasta el 2024 donde podemos hablar de distintas etapas, de 5 etapas. En los primeros pasos de democracia del Ecuador, se puede hablar que en materia de derechos humanos éramos bastante endebles, si lo vemos con ojos de la actualidad, por así decirlo, porque, por ejemplo, quienes podían votar y postularse para presidentes o para cualquier autoridad política, primero eran exclusivamente hombres. Segundo, tenían que ser netamente católicos. Tercero, debían tener un patrimonio de 300 pesetas, si mal no me recuerdo, lo que básicamente era imposible para el 98% de la población que en ese entonces conformaba Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, desde la actualidad, analizándolo, como que no teníamos muy bien cimentados este proceso de democracia. Si bien había elecciones, esas elecciones se reducían a un grupo muy reducido de personas. Entonces, algo de igual forma que ha marcado el país es la constante lucha por la supervivencia, por así decirlo, de la nación como tal, debido a todo lo que fue el proceso de coloniaje. En esa época era muy fresca y muy real la idea que España, Europa en sí podía volver a recolonizar América por el punto estratégico que representaba para la economía mundial. De igual forma, había luchas internas por el poder. Ahí siempre, de igual forma, algo que digo, la historia se debe analizar sin chauvinismos, es decir, sin creernos esta idea nacionalista que todo lo que hacen nuestros héroes patrios es bueno y todo lo que hace el bando perdedor es malo. En ese contexto, la clase dominante que había, que fue quien lideró, por ejemplo, el proceso de independencia, no es que lo hicieron pensando en los más pobres, en los más afectados, sino básicamente el proceso de independencia se hizo para el beneficio de ellos. Ellos ya no querían rendir cuenta a España, querían ser los únicos líderes dentro del territorio y por eso nos independizamos de España. Entonces, dentro de esta lucha de poder, es que surge Ecuador y tiene que convivir. Entonces, el desarrollo de una democracia como tal básicamente era muy utópico debido a todos los problemas que tenía. Dentro del propio proyecto de Bolívar, por ejemplo, se puede tomar a modelo de comparación lo que pasó con la Gran Colombia.
que básicamente fracasó por toda la variedad de ideas que había dentro del proceso de cómo se debe conformar un país. De ahí pasamos al siguiente punto, que es la oligarquía y la exclusión, que va de 1875 a 1940, básicamente todo el periodo republicano casi casi de Ecuador, es decir, cuando elegíamos presidentes. Podemos mencionar que se mantiene la misma característica del proceso anterior. Existe una clase de élite que es quien gobierna el país y que en muy pocas ocasiones, por así decirlo, pierde este poder hegemónico que tiene sobre la población. Entonces, desde este punto, no se puede hablar de una participación ciudadana adecuada. En este contexto es cuando surgen muchas dictaduras militares. De igual forma, es cuando surgen gobiernos como los de María José Urbina, que por ejemplo es donde Ecuador por primera vez se hace referencia a darle circo y vino al pueblo para que se entretenga. Por ejemplo, la presidencia de Urbina básicamente se centraba en que él hacía megafestivales de música para que nadie le proteste de los casos de corrupción que había en el país y de lo poco eficiente que era él como presidente. Pero como él hacía un montón de conciertos, las personas decían, ay, ya, qué genial el presidente, solo hace fiestas, solo da feriados, bla, 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 y nadie se preocupaba de lo importante. Entonces era una forma de manipular al pueblo, mientras lamentablemente nos seguían robando. Entonces, en el primer punto, como tal, podemos decir que al inicio del Ecuador era una democracia muy débil o muy incipiente. En el caso de la segunda fase, nuestra democracia existía entre comillas porque no había una participación ciudadana real. Siempre se mantenían en el poder las mismas familias elitistas y se habla incluso de una manipulación electoral. Obviamente, al no haber medios que puedan verificar el conteo, el resultado y demás, se habla desde ese punto y como mencionaba, la manipulación del propio pueblo. Posterior a ello, pasamos un periodo mucho más grave, por así decirlo, preocupante, donde comenzamos con un periodo de inestabilidad política caracterizado por regímenes militares, de igual forma dictaduras, como la del general Guillermo Rodríguez Lara, y un periodo de inestabilidad política causado por la propia ciudadanía que grandes marcas o grandes huellas, por así decirlo, dentro de la sociedad ecuatoriana. Dentro de estos elementos tenemos que el desarrollo del país, mientras otros países se iban industrializando, como es el caso de Argentina, de Uruguay, de Chile, Ecuador por estas mismas problemáticas no lo lograba afianzarse, nos mantuvimos como una economía agraria, lo que obviamente tenemos que, por así decirlo, nosotros vivir las consecuencias, que somos una economía, perdón, débil en comparación con estos países, pero de punto positivo, por así decirlo, se puede rescatar que en este periodo es cuando los movimientos sociales comienzan a tener mayor relevancia y por ende ya comienza a haber una participación ciudadana real. Ya se pide justicia para el pueblo y por el pueblo. De ahí pasamos o vamos mejorando, tenemos la etapa de transición de democracia y desafíos sociales. En esta ya se puede hablar de una participación ciudadana tal cual, sin miedo a que el presidente mande a la policía o mande el ejército a matar, en este caso, a las personas que protestan por los derechos sociales o por los derechos laborales. De igual forma, a nivel constitucional se busca que estos derechos queden amparados ante la ley y obviamente en el contexto económico del país, especialmente del último año, es cuando vivimos una etapa de inestabilidad, pero como vuelvo y menciono, el punto más importante en este caso es la consolidación de los movimientos sociales, de las luchas sociales, que es un poco lo que configura el proceso actual del país. Ya en el siglo XXI, y especialmente con todo lo que fue el gobierno de la participación y revolución ciudadana, podemos hablar que se da grandes saltos en lo que se refiere a derechos humanos. En este contexto, con la Constitución del 2008, ya quienes gozan de derechos no es únicamente las personas,
se habla que goza de derechos igual a naturaleza, razón por la cual en su momento no se había explotado el petróleo que existe en el Yasuní y Teté. De igual forma, el proceso de consulta popular empieza a ser muy marcado en el Ecuador, que desde un punto de vista personal, más que ser algo positivo, comienza a reflejar el miedo a la inestabilidad política que vivía el Ecuador, tener en cuenta que justo en la época de más o menos 1990 a los 2006, Ecuador había tenido un montón de presidentes, un promedio de un presidente cada 2 años, cuando nuestros periodos electorales son de 4 años. Entonces, comienza a darse este montón de consultas populares evidenciando una mayor participación del pueblo, pero como vuelvo y menciono, más que nada Disculpa. evidenciando el punto de vista de la desigualdad y la fragilidad que existe en el país. Y ahí tener esto muy en cuenta, la fragilidad institucional refleja, por así decirlo, qué tan contentos nos sentimos con el gobierno que hemos venido teniendo. Y lamentablemente creo que son muy pocas personas las que pueden decir, yo confío que si denuncio algo a la policía, ellos van a actuar de forma adecuada. Estoy muy seguro que si hago con eso a la policía, denuncio a personas malas, ellos los van a capturar. Como de igual forma, yo confío en el sistema de justicia que si alguien comete un delito, va a ir preso y si alguien es inocente, no va a ser inculpado. Yo confío que las personas que están en puestos de gobierno son personas que se esforzaron en el concurso de méritos y oposición y no llegaron por palancas o comprando el puesto. Creo que en Ecuador es completamente lo contrario. Lamentablemente, por ciertos casos, las personas hemos desarrollado miedo a algunos casos a la policía, desconfiamos totalmente del sistema de justicia y es muy raro el caso en el que se pueda decir que una persona ha llegado por méritos a ocupar puestos públicos. Entonces, tenemos, por así decirlo, esta visión de corrupción, de y actos ilícitos incluso del Estado y obviamente eso se traslada a nivel general a desconfianza del público y por ende gobiernos completamente inestables. La razón por la cual tenemos un país completamente polarizado, básicamente entre dos ideas políticas. Entonces, para cerrar el tema, podemos mencionar que Ecuador, dentro del proceso democrático, realmente tiene unos pocos años tratando de vivir en una institucionalidad que respete los derechos humanos. Se puede decir que en el siglo XXI es cuando realmente damos este gran paso. De ahí para atrás, básicamente han sido procesos bastante incipientes o bastante convulsos para los derechos humanos. Un país, como vuelvo y repito, y eso es lo que me sorprende de Ecuador, que ha sido tan vejado, que ha sido tan bajoneado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las clases de elitistas y quienes se mantenían en el poder. Un dictador tal cual como León Febres Cordero es recordado como uno de los mejores presidentes del Ecuador, cuando no es solo el caso de los hermanos Restrepo, a quien desapareció, sino son numerosas las denuncias que hubo en su momento acerca de la policía secreta que él había creado, entre comillas, para justificar la violencia que había en ese momento del país, pero que únicamente sirvió para callar a sus detractores políticos. Eso es el elemento que debemos ir cambiando. Nunca creer que mano dura significa violentar a alguien o creer que tener como presidente, como autoridad mano dura, significa que me da el derecho a básicamente y respetar los derechos humanos. Y en ese contexto, vuelvo y repito, tener muy, muy en cuenta que los derechos humanos no están para el beneficio de alguien específico, sino que están para el bien y el desarrollo colectivo. Así que, ¿alguna pregunta, duda? Dicen una pregunta. ¿El presidente León Febres Cordero fue el mejor presidente del Ecuador? En alguna consulta me acuerdo que trataron de escoger en Ecuavisa cuál ha sido el mejor ecuatoriano y León Febres Cordero fue dentro de los candidatos más votados. En este caso, Ah, desde mi punto hasta de la vista, actualidad. ¿cómo podemos escoger a un buen ecuatoriano cuando básicamente él mandó a matar a muchos ecuatorianos simplemente por salir a protestar? Oh, pero entonces no fue el mejor presidente. No fue buen presidente.
Pero hay muchas personas que lo mencionan que sí, simplemente porque en este caso, por decirle, es como que haga lo siguiente, a Jorge le voy a quitar o le voy a robar la plata que él tiene para darle a Rafael. Entonces, bajo los ojos de Rafael, él puede decir, el profe es el mejor profe. Pero para los otros será, ¿y en qué punto eso fue justo? Un buen presidente hubiese hecho que Jorge, que tiene dinero, siga teniendo dinero y que Rafael, que no lo tiene, que tenga oportunidades para conseguir ese dinero, pero únicamente nos enfocamos en lo que nos conviene, tal vez. Y para usted, como dice, aparte de ser profesor, como una persona normal, Un ¿cuál ha sido ciudadano el mejor normal presidente hasta la actualidad? no ha habido presidente. Ah, a Me ver, lo de puso a todo lo que hemos pensar. tenido, para no zafarme con esa de que no ha existido un ¿Cuáles hemos tenido? genial presidente, ¿Cuál? para mí, Eloy Alfaro, porque él incluso sabía que le iban a matar, que si le detenían le iban a matar, porque eso es lo Allá. que orquestó la oposición. Él prefirió quedarse preso, por así decirlo, y morir por el ideal, por el liberalismo, a que irse fugando y que todo lo que el cambio que consiguió en su presidencia se desvanezca. Entonces, la propia ciudadanía, cuando termina básicamente de masacrarle y lincharle, se da cuenta de que qué tontera hicimos y el cambio que él generó perduró. Porque si él se hubiese escapado, que él tenía esa posibilidad, se habla de que él podía o de que él ya sabía que se estaba orquestando ese plan, muy probablemente el presidente que llegaba eliminaba todos esos cambios y ahí quedaba en nada el país. Oh, ok, ok. O sea, por eso en la actualidad vivimos, o sea, un poco diferente, ¿no? Ujú. Ok. Yo le quería preguntar algo, licenciado.